En este video tutorial comprenderás por qué se nombran los refrigerantes con letras y números. En las instalaciones frigoríficas, los nombres de todos los gases refrigerantes se inician con la letra R seguida de números y a veces letras. Pero, ¿qué significa y de dónde viene este número? La empresa DuPont inventó este método y el uso público del sistema numérico para clasificar los gases. Fue autorizado en el año 1956 y con el tiempo se volvió una norma utilizada por la industria. Posteriormente, ANSI y ASRAE lo convirtieron en el estándar 34. Como ves en la tabla, se ha denominado una serie en función de la naturaleza química del refrigerante. ¿Te has fijado en cómo se nombran habitualmente los refrigerantes? Seguramente has observado que en muchas ocasiones se denomina con una letra R seguida de un número. Su denominación está establecida en el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Frigoríficas. El número incluido en el nombre del refrigerante se establece a partir de su fórmula química del siguiente modo. La primera cifra por la izquierda indica el número de enlaces de carbono no saturados. La mayoría de los refrigerantes que verás serán 0. En caso de este número fuera 0, no se representará. La segunda cifra indica el número de átomos de carbono presentes en la molécula del refrigerante menos 1. En caso de que este número fuera 0, tampoco se representa. La tercera cifra corresponde al número de átomos de hidrógeno presentes más 1. La cuarta cifra indica el número de átomos de flúor presentes. Si la molécula tiene átomos de bromo, se añade una B a la derecha seguida del número de átomos de bromo. Si el refrigerante es un derivado cíclico, aparece una C mayúscula después de la R. Por ejemplo, ¿qué nombre simbólico recibirá el refrigerante CHClF2? La primera cifra indica el número de enlaces de carbono no saturados, que como he dicho antes, va a ser 0 en los refrigerantes que se utilicen en este curso. La siguiente cifra de las centenas corresponde al número de átomos de carbono del compuesto menos 1. En este ejemplo, el número de átomos de carbono es 1, por lo tanto escribiremos un 0. La tercera cifra corresponde al número de átomos de hidrógeno presentes más 1. En este compuesto hay un solo átomo de hidrógeno, por lo tanto es un 2. Por último, se calcula la cifra correspondiente a las unidades. Esta es igual al número de átomos de flúor presentes en el compuesto. En este caso, el número de átomos de flúor es 2. Dado que las dos primeras cifras son 0, no se representan y el refrigerante es R22. Otro ejemplo es el 13B1, que tiene un átomo de bromo, 3 átomos de flúor, no tiene átomos de hidrógeno y tiene un átomo de carbono. Y por último, como ejemplo de un derivado cíclico, sería el RC318. Algunos compuestos aparecen con una letra minúscula al final y sirve para diferenciar su isómero. Pero, ¿qué es un isómero? Los isómeros son compuestos que tienen los mismos átomos pero enlazados de diferente manera y por tanto tienen propiedades diferentes. Generalmente solo un isómero resulta útil. Por ejemplo, para el HFC 134 los isómeros son el 134 y el 134A, con lo cual ambos refrigerantes tienen el mismo nombre simbólico, R134A, puesto que están compuestos por los mismos átomos de carbono, de hidrógeno y de flúor, pero a uno se le añade la letra A para diferenciarlo y es el que se utiliza por sus propiedades. Todo lo anterior es aplicable a los refrigerantes de naturaleza orgánica. En el caso de los refrigerantes inorgánicos, estos se denominan con la serie 700, más el peso molecular correspondiente. Por ejemplo, el amoníaco tiene un peso molecular de 17, por lo tanto su denominación simbólica es R710. En este video tutorial vas a ver qué efectos tiene sobre nosotros el hecho de liberar a la atmósfera los gases refrigerantes. Sabrás lo importante que es para los seres vivos la capa de ozono, qué es el efecto invernadero y qué gases lo alteran. Conocerás los parámetros que determinan cuánto de dañinos son los refrigerantes para el medio ambiente, como es el GWP, el ODP y el TEWI. En la década de los años 70 se descubrió que la capa de ozono, que forma parte de la atmósfera terrestre y nos protege de la radiación ultravioleta, se estaba reduciendo. Hacia el año 1985 se comprobó que existía un agujero en esta capa, localizado sobre la Antártida. En el análisis de las posibles causas de la destrucción de la capa de ozono se concluyó que algunos de los compuestos químicos presentes en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado, productos de limpieza, aerosoles, etc.,
eran los causantes de este efecto. El cloro y las sustancias refrigerantes de la familia de los refrigerantes CFC atacan al ozono y lo descomponen. En la actualidad está prohibida la fabricación de productos que lleven estos CFCs. ¿Sabrías que una disminución de la capa de ozono contribuye a que proporcionalmente aumente la probabilidad de que se puedan producir enfermedades como el cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico? Por otro lado, la Tierra funciona como un verdadero invernadero y gracias a ello se ha podido desarrollar la vida tal y como la conocemos. Esto es debido al estar cubierta por una capa de gases que configuran lo que llamamos atmósfera. La atmósfera permite la entrada de algunos rayos solares a nuestro planeta y como consecuencia la Tierra se calienta. Al calentarse también emite calor, pero la atmósfera impide que se escape todo hacia el espacio y lo devuelve a la superficie terrestre. Este mecanismo permite que el planeta tenga una temperatura aceptable para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. En la atmósfera existen determinados gases denominados termoactivos o gases de efecto invernadero, los cuales contribuyen a la retención del calor dentro de la capa de protección terrestre y por lo tanto al aumento de la temperatura sobre la superficie. Los gases de efecto invernadero más importantes son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, el vapor de agua, el ozono y los clorofluorocarbonos. La actividad humana ha provocado el aumento progresivo de la cantidad de muchos de ellos presentes en la atmósfera, desencadenando un paulatino cambio en el clima mundial. De hecho, los científicos prefieren denominar este hecho como cambio climático en lugar de efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural, mientras que el cambio climático es un problema ambiental. Con el fin de cuantificar en qué medida contribuye un compuesto al calentamiento de la Tierra y a la reducción de la capa de ozono, se han establecido unos índices que permiten comparar refrigerantes entre sí. Estos son: potencial de calentamiento global. Es un índice que relaciona la contribución de una sustancia al efecto invernadero, comparándola con la del dióxido de carbono, que se toma como GWP igual a 1. Por convenio, los valores se refieren al efecto de cada gas durante 100 años. Veamos con un ejemplo para comprender mejor este índice. El GWP para el R407C es de 1609, lo que significa que una emisión a la atmósfera de 1 kilo de este refrigerante tendría el mismo impacto durante 10 años que una emisión de 1609 kilos de CO2. Por supuesto, el impacto medioambiental real dependerá también de la cantidad emitida de R407C. El potencial de reducción de la capa de ozono es un indicador de la capacidad que tiene un refrigerante para destruir la capa de ozono. Como referencia se toma el correspondiente al R11, que tiene un valor ODP igual a 1. Cuanto menor sea el ODP, menor nocivo es el refrigerante. Existen muchos refrigerantes con un valor 0 de ODP. El TEWI, impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, es un parámetro que evalúa la contribución total al calentamiento atmosférico producido por un sistema de refrigeración utilizado durante su vida útil. Engloba la contribución directa de las emisiones de refrigerante a la atmósfera y la indirecta debida a las emisiones de CO2, consecuencia de la producción de energía necesaria para el funcionamiento del sistema de refrigeración durante su periodo de vida útil. Se expresa en kilogramos equivalentes de CO2. El TEWI pone de manifiesto la importancia de la eficiencia energética de una instalación frigorífica, ya que en muchos casos un equipo frigorífico con alta eficiencia energética y que utiliza un refrigerante con elevado GWP puede ser menos perjudicial para el ambiente que un equipo con baja eficiencia energética y un refrigerante con bajo GWP que está generando un mayor gasto energético. El TEWI es válido únicamente para comparar sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y en un lugar dado. Por lo tanto, el cálculo del TEWI se realiza durante la fase de diseño de una instalación frigorífica o cuando hay que tomar la decisión de realizar una conversión a otro refrigerante. En este video tutorial vas a ver las propiedades termodinámicas de los refrigerantes primarios, como es su presión, temperatura, volumen específico, densidad específica, entalpía, los cuales te van a permitir entender el comportamiento del refrigerante en una máquina frigorífica. También verás las propiedades físicas y químicas de los refrigerantes primarios que junto con la ficha de seguridad te permitirán saber cómo manejar correctamente este tipo de refrigerantes. Las propiedades termodinámicas son aquellas que tienen relación con la transferencia de calor. Estas propiedades se publican para cada refrigerante en forma de tablas, las cuales son elaboradas por los fabricantes de refrigerantes y algunas asociaciones relacionadas con la refrigeración.
Para comprender los refrigerantes es básico que conozcan la relación que existe entre presión y temperatura, cómo absorbe, transporta y cede calor el refrigerante al cambiar del líquido a vapor y volver al líquido, cuánto calor es capaz de absorber al hervir el refrigerante, etc. A continuación vas a ver las propiedades que representan los refrigerantes y cómo interesa que sean sus valores. Voy a comenzar por la presión. En un sistema de refrigeración, el refrigerante, para que se produzca la vaporización y la condensación, va a estar sometido a dos presiones. Estas son la zona de baja presión, donde se produce la vaporización del refrigerante. La presión de esta zona se conoce como presión de baja, presión de evaporación o presión de vaporización. La zona de alta presión, donde se produce la condensación del refrigerante. La presión en esta zona se conoce como presión de alta o presión de condensación. En un sistema frigorífico es importante trabajar con presiones moderadas. La presión de alta no debe tener un valor excesivo, ya que esto supone disponer de un equipo robusto y poco económico. Además, la temperatura en la descarga debe ser moderada para evitar la descomposición del aceite lubricante y el consecuente daño para el compresor. En cuanto a la presión de baja, no es conveniente trabajar con presiones negativas, es decir, presiones menores que la atmosférica, ya que se corre el riesgo de que por una fuga entre aire y humedad de la atmósfera dentro de las tuberías del circuito frigorífico, con la consiguiente disminución del rendimiento frigorífico de la instalación y posibles averías en los componentes. Por esto, el refrigerante debe tener una presión de vaporización ligeramente superior a la presión atmosférica. Como puedes ver en la tabla, el R134A trabaja a presiones más próximas a lo ideal, ya que para conseguir que hierva a menos 15 grados debe tener una presión de 164 kilopascales o 1,64 bares. Por otro lado, para condensarlo a 30 grados hay que elevarle la presión hasta los 767 kilopascales o 7,6 bares absolutos. Claro está que en las tablas siempre se representan los valores de presión absoluta. Luego, como ves, la presión de baja es pequeña, pero 0,64 bares por encima de la presión atmosférica, y su presión de condensación no es tan alta, por lo que no requiere un equipo muy robusto. La relación entre la presión de alta y la presión de baja ha de ser pequeña, ya que, como verás, cuanto menor sea, mayor rendimiento volumétrico tendrá el compresor. Otra propiedad importante es la temperatura. Hay tres temperaturas que debes conocer de un refrigerante en una instalación frigorífica. Estas son: la temperatura de ebullición de un refrigerante es aquella a la cual su presión de vapor es igual a presión atmosférica. Su valor está referido a la presión atmosférica normal de 1 bar o 1013 milibares. El punto de ebullición del refrigerante tiene que ser bajo para conseguir temperaturas de evaporación bajas. Recuerda que la temperatura de vaporización del refrigerante debe ser siempre inferior a la del espacio a refrigerar para que exista transferencia de calor. Temperatura crítica es la temperatura máxima a la que un refrigerante en estado de vapor puede condensarse. Por lo tanto, los refrigerantes han de tener una temperatura crítica elevada y tenerla en cuenta sobre todo en relación con el proceso de condensación, puesto que la temperatura de condensación debe estar siempre por encima de la temperatura ambiente para que el refrigerante ceda calor al ambiente. La temperatura de congelación del refrigerante ha de ser inferior a la temperatura de trabajo en la zona de baja presión. Date cuenta que si se congela el refrigerante se acaba la producción de frío. Otra propiedad interesante de un refrigerante es el volumen específico, que, como recordarás, es la cantidad de metros cúbicos o litros que ocupa un kilo de refrigerante en estado líquido saturado y en vapor saturado. Suele estar expresado en metros cúbicos por kilo o litros por kilo. El valor que es de más utilidad en trabajos de refrigeración es el volumen específico en fase de vapor. Como es de esperar, es deseable que el volumen específico en fase de vapor sea lo menor posible para poder utilizar compresores y tuberías de menor tamaño. Cuantos más kilos de refrigerante haya en un metro cúbico, más cantidad de refrigerante puede manejar el compresor. En la tabla puedes ver diferentes refrigerantes y su volumen específico para líquido saturado y vapor saturado. La densidad específica es la inversa del volumen específico y por tanto expresa la masa en kilos que ocupa un metro cúbico de refrigerante. Su unidad es el kilo por metro cúbico. La mayoría de los refrigerantes en estado líquido tiene una densidad más alta que el agua. Si un recipiente líquido debe almacenar 10 kilos de refrigerante R134A en estado líquido saturado a una temperatura de 30 grados centígrados, ¿qué volumen tendría para recoger dicha masa y que disponga de un 25% más de volumen? Deberás dividir la masa del refrigerante líquido por su densidad para que obtengas los litros necesarios y multiplicarlo por 1,25 para conseguir el sobredimensionamiento. El resultado es 10,5 litros. Otra propiedad de los refrigerantes es la entalpía.
que representa la cantidad total de energía térmica o contenido de calor en un fluido a una presión y una temperatura dada. Sus unidades son kilojulio por kilo o la kilocaloría por kilo. En la imagen puedes ver parte de una tabla que proporcionan los fabricantes para el R134A, en donde se da la entalpía para diferentes temperaturas. Para conocer la cantidad de energía que debe absorber o ceder el R134 para pasar de una temperatura T-1 a otra T-2, basta con hacer la diferencia entre las entalpías a respectivas temperaturas. Se puede decir que la energía almacenada por un cuerpo, entalpía, está en función de su temperatura, al igual que se dice que la cantidad de agua en un depósito depende de su nivel de líquido. Como ves en la tabla, se diferencia la entalpía de líquido saturado, HF, de la entalpía de vapor saturado, HG, y de calor latente de vaporización, HFG. La entalpía de líquido saturado, representado a veces por H' o como en este caso por HF, es la cantidad de calor en kilojulios por cada kilogramo de refrigerante líquido saturado. Este contenido de calor del líquido es calor sensible basado en la suposición de que el líquido saturado a menos 40 grados no tiene calor sensible. Este valor se ha adoptado por conveniencia, pues los valores de entalpía en fase líquida tendrían que basarse en el cero absoluto de temperatura. Sin embargo, esto no es necesario, ya que solo interesa el cambio de entalpía, esto es, la cantidad de calor que se requiere para calentar o enfriar un kilogramo de líquido de una temperatura de saturación a otra. El calor latente de vaporización, representado por H' en algunas tablas o como en este caso por HG, es la cantidad de calor en kilojulios que debe absorber un kilogramo de refrigerante para pasar del estado líquido saturado a vapor saturado. El calor latente de vaporización de un refrigerante ha de ser lo más elevado posible para que una pequeña cantidad del líquido absorba una gran cantidad de calor al evaporarse y así la capacidad de enfriamiento del refrigerante sea mayor. Recuerda, el refrigerante se vaporiza en el lugar a enfriar. Cuanto mayor calor absorbe para evaporarse, mayor frío se produce. La entalpía del vapor saturado, representado por Hg, a una determinada presión, el refrigerante en estado líquido saturado contiene una determinada entalpía. Para pasar al estado de vapor saturado deberá absorber un calor latente. Entonces, el calor total del vapor saturado debe ser igual a la suma de la entalpía del líquido saturado más el calor latente de vaporización. Los fabricantes de refrigerantes proporcionan también tablas a presión constante del vapor sobrecalentado, como la que puedes ver para el R134A de DuPont. En esta tabla puedes observar para diferentes temperaturas y presiones qué valor toman el volumen específico y la entalpía. Además, se proporciona el calor específico a presión constante, representado por C sub P, que es la capacidad térmica del refrigerante. Debes saber que es conveniente que posea un valor bajo en relación con el calor de vaporización cuando el refrigerante está en forma líquida, y por el contrario, es deseable que tenga un valor alto cuando está en forma de vapor para limitar la temperatura a la entrada del compresor, como verás más adelante. La relación de calores específicos de vapor, C sub P y C sub V, muestra la relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Más adelante verás la importancia de este parámetro. Las propiedades físico-químicas deseables en un refrigerante para garantizar que su utilización sea segura son las siguientes. Un refrigerante no debe ser tóxico ni venenoso, dado que los refrigerantes van a ser manejados por fabricante, distribuidor, tú como técnico. No deben ser tóxicos ni venenosos, para que su manipulación no represente ningún peligro. ¿Sabías que la mayoría de los refrigerantes sintéticos no son tóxicos, pero en altas concentraciones puede causar asfixia debido a que desplazan el aire provocando una insuficiencia de oxígeno? Un refrigerante no debe tener efectos sobre otros materiales. Sometidos a ciertas condiciones, los refrigerantes pueden tener efectos corrosivos sobre algunos metales o reaccionar formando productos indeseables sin contaminantes. Por ejemplo, el amoníaco no debe usarse con cobre debido a que su combinación provoca problemas de corrosión. Otras veces el contacto del refrigerante con los materiales elásticos que se emplean, como juntas, sellos, etc., pueden ocasionar deformaciones de estos elementos tales como hinchamiento o encogimiento. Un refrigerante debe detectarse fácilmente en caso de fugas. Todos los refrigerantes tienen tendencia a fugarse y cuando esto ocurre deben ser detectables con facilidad. Si el refrigerante tiene un color característico, puede percibirse su presencia de inmediato, como en el caso del amoníaco.
En el caso de que el refrigerante no desprenda olor, se le añade compuestos en pequeñas cantidades que aporten un olor específico que ponga de manifiesto la presencia de una fuga. En cualquier caso, se han mejorado mucho los métodos para la detección de fugas de cualquier refrigerante, pruebas de presión, uso de soluciones jabonosas, tintes, equipos electrónicos, entre otros. Un refrigerante debe ser miscible con aceite. Los refrigerantes han de ser compatibles con los aceites lubricantes que se utilicen en el sistema frigorífico para que ninguno de ellos se descomponga en presencia del otro dentro de los equipos. Esto es muy importante dado que en los circuitos de refrigeración el refrigerante comparte espacio con el aceite lubricante en varios puntos y este no debe alterar sus propiedades. En aquellos que no sean miscibles se deberá utilizar un separador de aceite, como verás más adelante. Un refrigerante no debe reaccionar con la humedad. Todos los refrigerantes absorben humedad en cantidades variables. Sin embargo, el exceso de humedad en un sistema de refrigeración debe evitarse por dos razones. El agua puede congelarse, interrumpiendo el paso del refrigerante. Y por otro lado, el agua puede originar corrosión. Un refrigerante debe ser estable. El refrigerante debe ser un compuesto estable. Normalmente en sistemas suficientemente secos y limpios la estabilidad no es un problema. Un refrigerante no debe ser explosivo ni inflamable. Los fabricantes proporcionan para cada refrigerante una ficha de datos de seguridad en la que se recogen e identifican sus propiedades. Podría decirse que es el DNI del refrigerante. La información que puedes encontrar en una ficha de seguridad, aunque puede variar de un fabricante a otro, es la siguiente. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa. Identificación de los peligros. Composición de información sobre los componentes. Primeros auxilios. Medidas de lucha contra incendios y en caso de vertido accidental. Manipulación y almacenamiento. Controles de exposición, protección individual. Propiedades físicas y químicas. Estabilidad y reactividad. Información toxicológica y ecológica. Consideraciones relativas a la eliminación. Y por último, información relativa al transporte y a la reglamentación. Si visitas la página de fabricantes como Dynagas, puedes ver las fichas de datos de seguridad de los refrigerantes que vas a utilizar. Siempre has de acudir a estas fichas de seguridad para saber cómo actuar en la manipulación de un fluido o ante cualquier problema que surja de su uso. En este video tutorial vas a ver las propiedades termodinámicas de los refrigerantes secundarios y las características que tienen los más utilizados. Los fluidos frigoríferos o refrigerantes secundarios son los fluidos caloportadores entre el medio a enfriar y el fluido frigorígeno o refrigerante primario. Los refrigerantes secundarios se utilizan en los sistemas frigoríficos indirectos como el mostrado en la imagen. Como ves, el sistema consta de un circuito frigorífico al uso con su refrigerante primario, que al cambiar de líquido a vapor absorbe calor del refrigerante secundario en el evaporador enfriándolo. Luego este refrigerante, movido por la bomba al circular por el enfriador, absorbe calor sensible, aumentando su temperatura y transportando este calor hasta el evaporador, donde se enfría de nuevo al ceder calor al refrigerante primario. Como puedes ver, el sistema de refrigeración indirecto consta de dos circuitos, uno con su fluido primario, que al cambiar de estado absorbe calor en el evaporador del líquido y lo cede al ambiente, y otro circuito con su fluido secundario que no cambia de estado, ya que absorbe calor sensible del medio a enfriar y lo cede al fluido primario. La aplicación de los refrigerantes secundarios es muy diversa. Se utilizan en grandes instalaciones donde el volumen de las mismas es importante y se necesita una gran cantidad de refrigerante. Por ejemplo, las instalaciones industriales, como la industria de la conservación de alimentos y los sistemas centralizados de climatización. Cuando se quiere evitar el contacto del refrigerante primario con el medio a enfriar, los refrigerantes secundarios cumplen una función importante. Por ejemplo, al trabajar con refrigerantes del segundo y tercer grupo, como el amoníaco o el propano, hay que evitar en caso de fuga de que el refrigerante pueda entrar en contacto con los productos a enfriar. En el caso de los sistemas de climatización se debe evitar que el refrigerante pase al espacio climatizado. El uso de un refrigerante secundario permite confinar el circuito primario en una sala de máquinas alejada de la zona de enfriamiento final. Además, las instalaciones que trabajan con refrigerantes secundarios necesitan una menor cantidad de fluido frigorígeno o primario, reduciendo el potencial de daño climático de la instalación. A continuación te comento cómo deben ser las propiedades termodinámicas que deben tener los refrigerantes secundarios. Los refrigerantes secundarios deben tener una temperatura de congelación inferior entre 5 y 10 grados a la temperatura del medio a enfriar. Además debes tener en cuenta que el fluido secundario no puede solidificarse en ningún punto del circuito, ya que supone obstruir la instalación. Cuando la temperatura del medio a enfriar es baja, se emplean soluciones acuosas que descienden el punto de congelación al aumentar la concentración de soluto. Así el agua congela a 0 grados a la presión atmosférica, pero si le añades un soluto como la sal o el alcohol, consigues bajar dicho punto en función de la cantidad de soluto que añadas.
Con respecto al calor específico, como en este tipo de instalaciones de refrigeración indirecta lo que se transporta es calor sensible, resulta evidente que cuanto mayor sea el calor específico del frigorífero, mayor será el calor transmitido para un mismo caudal másico, siendo preciso bombear menor volumen de líquido. La densidad debe ser pequeña, ya que cuanto menor sea la densidad del frigorífero, menor potencia frigorífica se requerirá de la bomba para ponerlo en circulación. La capacidad de intercambio térmico debe ser elevada para poder reducir el tamaño de las instalaciones. La viscosidad, mientras mayor sea, mayor será la dificultad para la circulación del fluido y por tanto se necesitará una mayor potencia de la bomba, incrementando el consumo energético. Por lo tanto, es deseable que tenga una baja viscosidad. Las sustancias más comúnmente usadas como fluidos frigoríferos o refrigerantes secundarios en los sistemas indirectos son el agua, que es un excelente refrigerante secundario. No presenta ningún problema en cuanto a su seguridad de utilización y comportamiento medioambiental. Sus propiedades físicas son buenas a excepción del punto de congelación que a presión atmosférica es alto, 0 grados, y ello limita su empleo a ciertos campos. No obstante, con el objeto de aprovechar sus buenas propiedades termofísicas, el agua se emplea como disolvente formando disoluciones con sales de cloruro sódico y cloruro cálcico, llamadas salmueras. Estas salmueras rebajan su punto de congelación y permiten ampliar el campo de aplicaciones. La salmuera de cloruro de sodio se prepara disolviendo dicha sal en agua. Sus propiedades físicas varían en función de la concentración de la disolución. En la tabla se recogen los valores correspondientes a una disolución al 12% en peso, esto es, 1 kg de agua se añaden 120 gramos de sal de cloruro de sodio. La temperatura más baja que se puede obtener con una salmuera de cloruro de sodio es de menos 21,2 grados, el llamado punto eutéctico. Por debajo de este valor no es posible la mezcla. El mayor inconveniente de la salmuera de cloruro de sodio es su corrosividad, cuando no está neutralizada. Se utiliza para el enfriamiento de algunos productos alimenticios, por ejemplo aceitunas, y para la congelación de productos cárnicos y pescado. En la salmuera del cloruro cálcico, las propiedades físicas varían con la concentración de sal como ocurría con la del cloruro de sodio. Sin embargo, el punto eutéctico que se consigue con una concentración al 30% en peso es de menos 55 grados centígrados. El mayor inconveniente es el efecto deshidratante, unido al sabor amargo que comunica a los alimentos, lo que limita su utilización, restringiéndola a la refrigeración y congelación de productos envasados que no entren en contacto con la salmuera. Al mezclar agua con alcohol se obtienen disoluciones hidroalcohólicas que bajan el punto de congelación de la mezcla. El etilenglicol o simplemente glicol es un líquido incoloro, visible con el agua en cualquier proporción y con un punto de ebullición elevado, 197 grados centígrados. Es tóxico por ingestión e inhalación. En Francia está prohibido su empleo en la industria alimentaria, por lo que terminará prohibiéndose en la Unión Europea. Las soluciones de agua y etilenglicol se utilizan en las instalaciones de temperatura media hasta menos 15 grados, con un punto de congelación de menos 21,6 grados centígrados para una concentración del 38% en peso. El campo de utilización se emplea en aire acondicionado, creación de pistas de patinaje y para el enfriamiento de productos químicos. El propilenglicol es un líquido incoloro, viscoso, hidrosoluble, poco volátil y con mucho menos toxicidad que el etilenglicol. Es biodegradable. Las propiedades físicas se recogen en la tabla adjunta. Las soluciones de agua y propilenglicol se utilizan en instalaciones de media temperatura hasta menos 15 grados. Su punto de congelación es de menos 22 grados centígrados para una concentración de 40% en peso. Las soluciones acuosas de glicoles se oxidan en contacto con el aire, tornándose corrosivas, razón por la cual se suelen comercializar con inhibidores incorporados.